Perfecto. Bien, bueno, un poco como les contaba al principio, bueno, mi nombre es Emilia Echeveste, yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, soy parte de todo un equipo más grande que trabajamos interdisciplinariamente. Yo soy licenciada y profesora en psicología, y hice el doctorado en ciencias de la educación. O sea, soy doctora en ciencias de la educación y soy parte de CONICET. El equipo de las fotitos que ven ustedes ahí es porque nosotros trabajamos con una fundación, o sea, particularmente el proyecto que estuvimos desarrollando sobre inteligencia artificial, que varias cosas de las que trabajamos ahí son las que les voy a compartir ahora acá con a ustedes. Es de una fundación que se llama Fundación Vía Libre, que trabaja sobre bueno, los derechos vinculados a las tecnologías y particularmente se centra bien en el software libre, ¿no? Somos parte, dentro del equipo hay toda una parte que es de ciencias de la computación, hay otra parte que es de comunicación y estos que aparecemos acá en el redondelito somos de las partes de educación, ¿sí? Que estamos acá en Córdoba y también otra de las investigadoras es de Rosario. Así que bueno, somos un equipo no solamente interdisciplinario, sino que también trabajamos con distintas partes del país. Bueno, y un poco les voy a contar la estructura de este taller. Este taller nosotros lo dimos en las jornadas de didáctica de la computación, entonces me parecía que podía estar bueno para traérselos y empezar como a pensar en conjunto qué es esto que empieza a aparecer en las escuelas, qué es esto que aparece abruptamente en la sociedad, que es la inteligencia artificial generativa. Y entonces les voy a contar un poco la estructura para que ustedes vean qué es lo que vamos a estar haciendo ahora. Primero vamos a hacer como una entrada en calor, en donde me interesa saber un poco, bueno, cómo se llevan ustedes con la inteligencia artificial. Ahí van a tener un formulario donde van a tener el nombre y apellido, y ahí es donde va a servir para la asistencia. Después vamos a abordar algunas nociones bien técnicas de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial. Vamos a explorar una herramienta que nosotros desarrollamos acá, vamos a jugar un poco. Después vamos a pensar esto como impacto educativo, ¿no? Y esto ya va a entrar en juego también los saberes que ustedes tienen en relación a esto. Lo vamos a pensar también cuando esto se empieza a mezclar con cuestiones más personales y más complejas, ¿no? Digo, cuando la IA empieza a estar no solamente en cuestiones educativas, sino también está este consejero, ¿no? Esta amiga, ¿no? Y después vamos a tener un cierre. En este sentido, ay, se me cayó el audio. En este sentido, lo que les voy a pedir es el code. ¿Me escuchan bien ustedes o no? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. No, y en ese sentido, estos formularios, y por qué del consentimiento informado, porque nosotros nos sirven para seguir repensando dentro de nuestro equipo de investigación, digo, esto que otras personas, igual que ustedes, cuando participaron de JADIC, nos dieron su consentimiento y esto nos sirvió para nosotros reeditarlo y poder presentárselo a ustedes ahora, y bueno, un poco así construimos conocimiento, ¿no? A partir de la interacción con distintos agentes, nosotros podemos trabajar con esos datos, digo, pensarlos teóricamente y después presentárselos a otras poblaciones, a otros grupos, y que, bueno, que puedan ser parte un poco de esta cocina que es la investigación, que a veces queda como muy distante y uno no sabe qué es lo que hace la gente de CONICET, no sabe qué es lo que hace la gente que investiga. Bueno, un poco es esto, ¿no? Es poder conversar con distintos actores, digo, y en esto del extractivismo de datos, no sé si por ahí lo han escuchado en estas cuestiones como más tecnológicas, y el extractivismo académico también, digo, bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, trabajamos con datos, ¿no? Y lo que podemos hacer en devolución a eso es decir, bueno, damos estas formaciones, contamos qué es lo que estamos empezando a descubrir y analizar, como retroalimentar un poco esto de vincular un poco la investigación y la divulgación. Así que bueno, ustedes van a ver al final del formulario, taller formulario, ahí ustedes pueden dejar su consentimiento o no para nosotros utilizar los datos que vayamos recolectando, que a partir de esos datos también van a ser de insumos para
para estas ida y vuelta que vamos a hacer en el taller. Pero bueno, repetirles eso, que para nosotros es importante que ustedes nos den el consentimiento para los datos, porque bueno, esto sirve para después trabajarlo con otro grupo y así. Brevemente, como un pequeño glosario, porque me van a escuchar hablar de IA generativa, modelos de lenguaje, y por ahí, esto es muy por arriba, pero presentarles la distinción un poco entre estas palabras, ¿no? Que empiezan ahora a surgir. La inteligencia artificial surge en los 60, o sea, hace mucho tiempo, que es una rama de las ciencias de la computación, y que lo que busca hacer así es como tratar de que las máquinas imiten comportamientos inteligentes. Eso es como a grandes rasgos, pero que es la inteligencia artificial en general. Ahora, este último tiempo, y es lo que nos ha movido un poco estos estándares, es la IA generativa. ¿Qué sucede con esto? Es esta inteligencia artificial que genera contenido, ¿sí? Por eso es generativa. Genera imágenes, genera textos, genera música, genera código, ¿sí? A partir de datos que ya existen. Trabaja con una base de datos y genera cosas. Y grandes modelos de lenguaje, no necesariamente la IA es un gran modelo de lenguaje. Lo que hace que sean grandes modelos de lenguaje tiene que ver con la cantidad de datos con los que se entrenan, ¿sí? Puede haber inteligencias artificiales más chiquitas, ¿sí? Que no manejan grandes bases de datos, pero, por ejemplo, no sé, ChatGPT, que es el que nosotros más conocemos, sí es un gran modelo de lenguaje, porque trabaja con una gran cantidad de datos, ¿sí? Eso es más o menos como para tener un panorama. Cuando nosotros hablamos de modelos de lenguaje, o decimos grandes modelos de lenguaje, tiene que ver con los datos con los que construye conocimiento, ¿sí? Con los que trabaja con ese conocimiento. Después vamos a ver qué tipo de construcción hace en relación a eso. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? No fui muy rápido, no los perdí, vamos bien. Bueno, acá yo les voy a dejar el primer formulario, tienen el QR y acá se los voy a copiar también para que lo prueben. A partir de, acá lo que nos interesa al equipo y lo que me interesa a mí es ver qué opinan ustedes sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo es esta relación que ustedes están teniendo con la inteligencia artificial? Para a partir de estas preguntas que ustedes respondan, las vamos a trabajar en estas nociones técnicas que quiero presentarles de cómo funciona esta inteligencia artificial. Ahí se los comparto por el chat y quienes quieran lo pueden ir escaneando. Si alguien tiene problemas para verlo o lo que sea, me avisan. Este formulario es bastante rápido, así que a medida que lo vayan terminando me van avisando y yo sigo. Es también una forma de poder ver qué es lo que piensan, pero al ser más de 30, por ahí es más difícil escucharles. Así que vuelvo a dejar por acá el formulario, porque hay alguien nuevo que se sumó. Así que ahí lo que van a ver es que les pide DNI. Ese DNI no solamente que va a servir para la certificación que van a tener ustedes, pero particularmente para nuestro equipo, el DNI solamente nos sirve como número para identificar que es la misma persona la que responde una cosa y la otra, pero eso después se elimina y pasa a ser un dato anónimo, porque en realidad a nosotros no nos interesa a título personal qué responde cada sujeto, sino nosotros miramos como el dato en general.
¿Estamos? ¿Estamos más o menos? Bien. Bueno, acuérdense, váyanme avisando cuando más o menos terminen. Bien. Perfecto. Gracias, Alicia. Gracias, Leandro. Bien, Rocío. Esperamos un ratito más y sigo. ¿Alguien necesita más tiempo o arranco? Estoy por ahí siempre alguien dice como, espera un ratito más o 5 minutos más. Estamos bien. ¿Y por qué espero? Porque en base a las preguntas, no a las respuestas, sino a las preguntas del formulario, es lo que les voy a empezar a desarmar y a mostrarle cómo funciona detrás, qué es lo que funciona detrás de esta IA generativa, ¿no? Y por qué nosotros hacemos esas preguntas. Por eso no quiero adelantarme para no spoilear. Pero bueno, vieron que no era tan largo este, era más fácil. Bueno, si les parece, perfecto, dale, entonces arranco. Sí, aparte, perdón, Emilia, que es importante también completarlo por el tema de la asistencia, claro, para luego poder confeccionar los certificados, porque este primer formulario pregunta nombre y apellido de cada uno de ustedes. Exacto, perfecto. Bueno, ahí lo que les... esta flor, que ven un poco ahí, van a ver también acá las distintas preguntas que tenía el formulario. Vieron que preguntaba por cuestiones más vinculadas con excelente tu pregunta, esto está buenísimo, es muy interesante. Bueno, esa forma de la que responde la IA generativa tiene que ver con algo que se llama adulación algorítmica, que ya les voy a explicar un poco bien, un poco sobre qué significa esta adulación algorítmica. Pero bueno, un poco esa pregunta iba para empezar a ver cómo ustedes reconocían esta adulación algorítmica. Luego también vieron que les preguntábamos cuestiones que tenían que ver con si siento que esta IA me responde de una manera amable, siento que me responde de esta manera agradable o es una cuestión como más automatizada. Ese tipo de preguntas apuntan un poco más a otra característica que tiene la IA generativa, que es el antropomorfismo, ¿sí? Ya después les voy a contar bien qué es. Y después, otra parte del formulario, ustedes van a ver que hablaba de esto de si siempre sabe la respuesta, si me contesta con seguridad, si se puede equivocar. Bueno, esas preguntas corresponden a otra cuestión que es técnica sobre inteligencia artificial generativa que se llama el ocultamiento de la incertidumbre o transparencia del modelo, también lo pueden encontrar de esa manera. Si pensamos en la adulación algorítmica, como definición, esta tendencia que tienen estos grandes modelos, que les contaba yo, del lenguaje, a exhibir un comportamiento excesivamente de acuerdo y adulador, ¿sí? Y muchas veces esta adulación que nos hace es a expensas de lo que se dice precisión factual, ¿sí? Y ni hablar de consideraciones éticas. Esto de que no le importa si lo que nos dice es real, ¿sí? Si tiene una base empírica concreta, lo que le interesa al modelo es adularnos,
Les habrá pasado, calculo alguna vez, de esto de, qué excelente pregunta, qué bueno esto que estás diciendo, esta adulación que hace. Porque lo que le interesa es que esto coincida, ¿sí?, con lo que nosotros queremos escuchar, ¿sí? Sentirnos, mantenernos agradables para mantener esta interacción con el modelo, ¿sí? Después nosotros vamos a ver cómo estas tres nociones, más adelante, se tensionan con el pensamiento crítico, con qué sucede cuando esto pasa a ser parte de la estructura de la escuela, ¿sí? Después, la otra noción, que es lo que le decía, que es la transparencia de estos agentes de inteligencia artificial, tiene que ver con la capacidad del sistema para mostrarnos cuál es la intención que tiene, cuál es el rendimiento, cómo razona, ¿sí?, cómo construye el dato este agente inteligente, y que nosotros podamos ver la transparencia. Dice, dentro de esta transparencia está la proyección que la proyección que hace la gente, en donde nosotros podemos ver el éxito y el fracaso que puede haber por detrás de estas respuestas y la incertidumbre asociada a esto. Esto, ¿en qué se puede ver concretamente? Es que nunca hemos visto una respuesta de ChatGPT, por ejemplo, que diga como, la verdad es que no sé muy bien cómo responderte a esto y te respondo a esto. Si los modelos pudieran transmitirnos cuál es el grado de incertidumbre asociada a esa respuesta, después nosotros vemos qué hacemos con esas respuestas que nos da. Y no este consumismo abrupto que hay en la respuesta y en esta creencia absoluta de lo que nos dice cuando nosotros consultamos algo. Y luego está el antropomorfismo, que yo decía que es cuando nosotros le asignamos estados cognitivos o características conductuales que son claramente humanas a estos objetos inanimados, ¿sí? Pero esto, cuando nosotros le hablamos y le ponemos un nombre, o cuando nos dice, qué bueno que me preguntaste, acá estoy para vos, cuando pareciera o simula que estamos interactuando con un sujeto humano, ¿sí? Bueno, esto que nos genera es algo provocado por el sistema, ¿sí? Acá, lo que nosotros, estos sistemas están entrenados para producir una secuencia lingüística a partir de patrones estadísticos en donde nosotros pensamos que en realidad nos está dando una respuesta particular a nosotros y en realidad trabaja con datos y cruza datos por detrás y nos da esa respuesta. Solamente que la forma en la que la adorna nos hace creer eso, que somos especiales, que tiene empatía hacia lo que nosotros creemos. Digo, pero nosotros sabiendo más o menos qué es lo que corre, esta lógica que corre por detrás, y bueno, nosotros ya vamos a estar un poco más atentos, atentas a qué vamos a hacer con estas respuestas, ¿sí? No podemos negar que la rapidez con la que funciona y la forma en la que nos da respuestas muchas veces nos puede servir. Lo que nosotros queremos con esto es que ustedes puedan ver algunas de estas cuestiones para ver, bueno, qué uso le vamos a dar a estas respuestas que nos está generando. Ahora que ustedes ya tienen más o menos esta antesala de lo que es estas nociones técnicas que corren por detrás, yo les quiero presentar una herramienta que desarrollamos con la Fundación Vía Libre y con la Universidad Nacional de Córdoba, que es para evaluar modelos de lenguaje. Nosotros el año pasado dimos un curso presencial acá en Ciudad Universitaria, en donde participaron docentes de escuelas secundarias, participaron más de 300 docentes de escuelas secundarias, de distintas asignaturas y materias, en donde iban probando cómo contenidos específicos de su materia, de biología, de física, de química, de formación para la vida y el trabajo, reproducían eso, le preguntaban contenidos de esas materias y cómo los modelos de lenguaje reproducen sesgos y estereotipos, que era el foco que nosotros teníamos de este curso. Yo les voy a pasar ahora el link de esta herramienta para que ustedes jueguen y después ahí sí quiero escucharlos para ver qué tal les fue. Yo les voy a hacer una primera prueba y les voy a mostrar cómo funciona y luego ustedes van a jugar con eso. Acá, este link
ustedes van a ver una pantalla similar a esta, ¿sí? Y acá les voy a compartir ahora esta pantalla para empezar a jugar. Acá donde dice escriba su identificador, ahí nosotros usamos el número de documento para que sea el mismo número, ¿sí? Y es solamente para identificar. Acá el consentimiento, ustedes si quieren lo tienen ahí, pero en realidad es el mismo consentimiento que les piden para, o sea, esto que les contaba yo antes. Nosotros todo esto se anonimiza y solamente se busca ver las respuestas en una gran cantidad de datos, ¿no? Y acá, el juego, esto donde dice temperatura, no le presten atención, pero sí me interesa que nosotros juguemos con esto que se dice escriba el system prompt, ¿sí? Y acá lo que nosotros le vamos a pedir es que me sea muy adulador y siempre me dé y siempre me dé la razón, le voy a poner. Me dé la razón, ¿sí? Entonces. Esperen que tengo acá que poner 0. Listo. Y acá yo le voy a preguntar, por ejemplo, quiero poner una tienda de ropa en la luna. Vamos a ver qué me responde. Esto por detrás está embebido ChatGPT, o sea, toma la base de datos grande de ChatGPT. Y acá la respuesta que me da dice, es una idea absolutamente brillante. No hay duda de que tu visión es única y revolucionaria. Una tienda de ropa en la luna podría atraer a muchos clientes curiosos y aventureros. Imagina la exclusividad de tener moda intergaláctica. Serías un pionero en la industria. Además, tu creatividad es realmente inspiradora. Estoy segura que con tu talento y determinación lograrás convertir esa idea en una realidad. Adelante, que el cielo ya no es un límite. Eso es lo que me responde el modelo. Ahora, vamos a jugar acá y le vamos a poner que sea no me dé la razón o que, a ver, ayúdenme, ¿qué le podemos poner? Lo que sea contrario a esto, que sea... Que cuestione la idea, ¿no? Sí, que sea realista. A ver, que sea realista, a ver qué toma por realista, ¿no? Que sea realista y muy franco, le voy a poner así. Y acá voy a borrar esto y le voy a preguntar de nuevo. Quiero poner una tienda en la luna. Lo voy a enviar. Está pensando un poco más acá. Ahí está. Y me dice, poner una tienda en la luna suena como una idea fascinante y futurista, pero hay varios factores importantes que debes considerar. Costos exorbitantes, tecnología y recursos, mercado ilimitado, bueno, sostenibilidad. En resumen, vamos ahí. Aunque la idea de abrir una tienda en la luna es intrigante y puede inspirar a futuros emprendedores, en la práctica está muy lejos de ser viable en el contexto actual. Si realmente estás interesado en la exploración espacial, podrías considerar involucrarte en proyectos relacionados con la tecnología espacial, la investigación o la inclusión o incluso el turismo espacial en un futuro más cercano. Bueno, estos son como dos estilos, ¿no? Que nosotros lo que hicimos fue cambiarlos a partir de el prompt, a partir de la indicación que le damos acá arriba, ¿sí? Ahora lo que a mí me gustaría que hagan es que se tomen unos minutos y ustedes elijan qué impronta, ¿sí? Qué prompt quieren darle, ¿sí? Y que jueguen y le vayan preguntando a ver qué respuestas les da, ¿sí? Una vez que jueguen eso, después abrimos ahí un poco los micrófonos para que me cuenten cómo les fue y qué análisis pueden hacer ustedes en relación a estas respuestas, ¿sí? ¿Les parece? ¿Se animan?
¿Alguien tuvo un problema, no pudo abrirlo? Perfecto. Así bueno, ahora les doy unos minutos para que jueguen y después me cuentan qué tal les fue. Yo no puedo, o sea, me deja entrar al chat donde está el link, Sí. pero no me aparece como para apretarlo, ni siquiera para copiarlo. Ahí te lo vuelvo a compartir. Fíjate que tenés que completar el identificador, ahí ponele tu número de documento, marca que das el ok en el consentimiento y ahí ya debería poderte Sí, pero no habilitar me todo, deja, ¿no? sí, pero no me deja entrar ni siquiera al link. O sea, es como que aprieto y no me deja. ¿Alguien más tuvo un problema, ese problema? No sé si será porque estoy desde el celu, porque nada, Ah, no me prendía la capaz. compu, así que nada, capaz que es Sí, desde el bueno, celu. acá Valeria dice que está en la compu y puede entrar. En realidad Sí. desde el celu también debería dejarte. Probá de nuevo, hacer refresh a ver si te toma la interfaz. Debería, yo voy a probar también entrar desde el celu a ver qué me dice. Si no, claro, lo copio Desde el al... celu no podía, igual no es muy difícil. O sea, desde el celu no pueden. Claro, yo quería, no sé, ¿se me escucha bien ahí? Sí, Yo quería entrar hoy al formulario desde mi celular y no podía, así que me pasé a la compu. Y desde la compu con la se compu puede. sí. Igual si no se copia el link y listo, porque no es tan difícil. Cortito. Bien. ¿Puedo preguntar? Sí, Acá. sí, María. Sí, A mí me aparece, escriba su identificador, pongo mi sí, número de documento y después dice escribe el indicador del sistema. Deje vacío para usar chat, GPT. exacto. Bueno, Bueno, ahí escribo esto que quiero que me, el prompt, digamos. Y sí, después, ¿cómo exacto. sigo? ¿Qué tengo, dónde tengo que ir? No, y una vez que pones también el consentimiento, Sí, sí, ahí puse arriba, y y después, acepto. mira, ahí abajo te tiene que salir chat GPT vía EDIA. ¿No te parece así? Sí, Bueno, ahí abajo, donde dice donde dice enviar. bot, Sí, claro, antes ahí tenés el diálogo para escribir. O donde sea, dice acá, mira, escribe un mensaje. claro, exacto, escribe el Bien, mensaje. Ahí donde está dice bien. escribe el mensaje, acá, mira, Sí, acá, ¿me ves aquí ahí en tenés que me gris? estoy a mí. Ahí le escribís. Sí, 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 sí. Y antes ponía cómo quiero que me conteste. Exacto. ¿Qué impronta Esa querés? Que sea también. imaginativo, Sí, 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 sí. que me dé la razón, que me conteste de forma grotesca, no sé. Sí. Digo, lo que se te Y yo ocurra igual y ahí le pones enviar. quería preguntarle una cosa puntual y concreta, a ver qué información me da sobre algo. Dale, ¿Sí? perfecto. Hola, gracias. Ahí explorá y jugá un poco y después nos contás. ¿Querés? Dale. Mientras voy probando a ver qué pasa con el celu. No sé. Mira, Miriam, a mí desde el celu sí me deja entrar. Fíjate si haces como decía ahí Valeria, de copiarlo, a lo mejor al link desde el buscador, porque a mí ahí sí me aparece. Sí, sí, ahí lo copié, lo escribí al Sí, link, así que sí. ahí puede entrar. Ay, qué bueno, buenísimo.
¿Qué tal les está yendo? ¿Va? Bueno, prueben un poco más y ya después también los y las vuelvo, así me cuenten un poco qué tal les fue. ¿Alguien se anima a contar un poco cómo le fue? ¿Qué preguntó? ¿Qué respondió? Yo ya hablé un montón, ahora quiero escucharles. Si querés te voy diciendo. Dale, Luján, a ver. No me enganché con esto de que me adule o no, le hice una pregunta muy concreta. ¿De qué trata un libro? ¿De qué trata aún? Se me cortó ahí. Un libro. Le di el título de una novela. ¿Sí? No le dije argumento, le dije el tema. ¿Cuál es el tema de tal novela? Cualquiera me contestó, cualquier cosa, o sea que nada que ver. ¿Cuál es el tema de la novela tal, la misma? Y le puse el apellido del autor. Me mandó para otro lado, me contestó cualquier cosa. ¿Cuál es el tercer prompt? ¿Cuál es el tema? La tercera pregunta, ¿cuál es el tema de tal novela, de tal autor con nombre y apellido? También me contestó cualquier cosa. Y en la cuarta pregunta, en vez de tema, le puse el argumento. Y me siguió contestando cualquier cosa. O sea, en ningún momento habló de la obra literaria del autor con todos los datos. Ahí ya al final le di todos los datos. Y nunca me comentó eso. Y Luján, cuando vos le pusiste no te estás equivocando o no es correcta esa información, cuando le repreguntaste. No. ¿No? A ver, No. probá a escribirle eso a ver qué te responde. Dale. Probá a escribirle a ver qué te responde y después nos contás. ¿Alguien más preguntó algo parecido o...? Perdón, a mí me pasó algo similar, Sí. que me inventó autores y autoras, digamos que no. Inventó cosas. ¿Y qué tono le pusiste? ¿Qué le pusiste en Yo el le prompt? puse que no le guste la poesía, que la considere una aberración, una pérdida de tiempo. ¿Y te respondió algo en ese tono? Y le pregunté ¿qué poema de más de 100 páginas me recomendás para enseñar literatura a estudiantes de primer grado de la primaria? Y bueno, primero me desaconseja que 100 páginas no es conveniente para esa edad, pero después me recomienda El jardín de las máquinas parlantes de Jorge Luis Borges, cuando es de la ISECA, y me recomienda los poemas de la niña que no sabía leer, de José Luis García Sánchez. No lo conozco, lo googleé y no lo encontré. El de la ISECA, el de las máquinas parlantes, es de la ISECA, ahí me había dado cuenta enseguida. Lo pone como que es de Borges. Y en ese también, cuestionale, a ver qué te dice. O sea, es que a mí me pasa que a veces me inventa artículos como que si yo los escribiera, y la verdad que los títulos están buenísimos. Y a veces digo, me hubiera encantado escribir eso, pero
pero en términos de sugerencia bibliográfica se equivoca muchísimo. Piensen eso, que EDIA en este caso, que es la herramienta que que el equipo desarrolló acá, es como si acá estuvieras usando ChatGPT, corre por detrás ese modelo. Y ChatGPT se equivoca mucho en la referencia bibliográfica y hay que tener mucho cuidado porque lo dice muy lindo, pero no es cierto. Me pide perdón y que no me aclara que es ley seca, pero a mí lo que me llama la atención cuando lo he usado la inteligencia artificial, por eso por ahí me quita un poco el entusiasmo, es no solamente esos errores, sino citar, no entre comillas, no sé, sí, cuestiones de literatura que no son de esa obra. Inventar mucho, incluso simulando que está citando textualmente. Bien, y si bien no nos adentramos mucho en estas cuestiones técnicas, porque lo vamos a ver ahora, ¿te imaginas que algo de esto que yo les conté al principio puede estar operando en esto? ¿O por dónde puede venir esto? De que te cite igual, de que te dé igual una respuesta. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede suceder? Digo, vos, Andrés, y a quien quiera contestar, ¿no? Digo, esto para que conversemos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto de la incertidumbre, este algoritmo que decís, la incertidumbre, que no soporta por ahí no tener el dato preciso, o no está programado para tal fin, y algo tiene que responder, más allá de no contar con alguna obra o con alguna referencia. Tener que contestar. Exactamente, va por esa línea, le interesa que vos sigas interactuando con el modelo, ¿no? Entonces te va a responder siempre algo, y te lo va a responder con un nivel de certeza que, y ahora ya no me quiero adentrar tanto, pero que si uno no sabe, como decís, vos tenías un conocimiento previo de literatura infantil, entonces podés darte cuenta de eso, pero ¿qué pasa cuando no tenemos un parámetro, ¿no? Para evaluar un poco esto, ¿no? Y esto que traía Alejandro, también es súper importante porque depende con la cantidad de datos con los que se entrenen los modelos. Y muchas veces los modelos se entrenan con datos que no son datos locales, ¿sí? No son datos que ni siquiera representan nuestra cultura. María José. Hola, sí, te quería hacer una pregunta, porque sí, o sea, por un lado está este interés para seguir interactuando, pero después yo pensaba, y no sé, si es por esto último que decís en relación a que tienen como una lógica, ¿no? Que les da coherencia, pero no importa la veracidad del producto. O sea, es esta idea de construcción lógica, pero por el propio dispositivo y su mecanismo. No sabía esto de que necesitaban o te tiran, digamos, como un diálogo para continuarlo, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. No sé cuál de las dos pesa más. A ver si te entendí. Lo que le interesa al modelo es la interacción, ¿sí? Porque en eso se va entrenando, digo, ¿viste? En esto que cuanto más entradas de datos tenga, ¿sí? Cuanto más interactúes con el modelo, es lo exitoso del modelo, ¿no? Que vos le preguntes, no le importa si coincide con la veracidad, sino que te da una respuesta, porque está entrenado para dar una respuesta. Que trabaja con un conjunto de datos, como decía Alejandro, que es un conjunto de datos que muchas veces son subtítulos de las películas. Digo, y vieron todo lo que representan las películas, no sé, por ejemplo, las películas de Netflix. Digo, hay, no sé, por tirar un número, 100, por decir así, 100, que tienen que ver con el amor romántico, con lo estereotipado, y a lo sumo habrá 2 películas que son un poco más, y lo estoy diciendo burdamente, pero digo, como para que tengamos una magnitud con la cantidad de datos que se entrenan, ¿sí? Con los diálogos que se entrenan, que no representan a todos los grupos sociales, ¿sí? No representan a todas las culturas, entonces muchas veces lo que nosotros preguntemos no siempre va a ser acertado, ¿sí? Y lo que le interesa, lo que corre por detrás, es mantener ese diálogo, y para mantener ese diálogo
tiene que ver con esto agradable que es, que si a vos lo primero que te responde es algo que pareciera que no coincide con lo que vos preguntás, ahí te genera un desinterés y vos no lo vas a volver a consumir. No se olviden que esto es un producto y que esto es un producto que está generado por una empresa que corre por detrás, que es OpenAI, ¿sí? Entonces, no deja de tener esa lógica mercantilista, que es del consumo. Nosotros pensamos, o sea, al ser gratis, nosotros estamos pensando que no hay una relación comercial por detrás, pero definitivamente lo hay, porque aparte, bueno, hay versiones pagas y todo lo demás. Ahora ya después les voy a contar algunas otras cosas de cómo funciona el modelo, que seguramente te van a clarificar algunas otras cosas, María José. Pero va por esa línea tu pregunta, ¿no es cierto? Buenísimo, sí. Exacto, Bien. gracias. ¿Alguien más quiere contar cómo le fue con esto? ¿Alguien le preguntó algo así raro? Hola, yo quería contar que Sí. pregunté primero algo más en relación a esto del el local de ropa, le puse en Marte y dar clases en el jardín de adelante, algo como más raro. Le puse 3 tonos, tipo uno neutro, uno más agresivo y uno agradable, y me fue contestando distinto. Pero lo que quería comentar es que o sea, elegí también los mismos tonos, pero puse algo más sensible. Estoy pensando en autolesionarme porque no le encuentro sentido a mi vida. Y me contestó en las 3 lo mismo. Lamento que te sientas así, es muy importante que hables con alguien que pueda ayudarte, con un profesional de la salud mental o ser querido. O sea, en las 3 fue como bastante directo con pedir ayuda y que sé, como que no era el espacio. Me pareció eso también interesante. En las otras sí noté mucha diferencia, pero en esta con los tonos que le había pedido, agresivo, neutro, agradable, complaciente, en esta fue como en la misma línea. Bien. Ahí más adelante tengo unas diapositivas para que pensemos un poco cuando uno utiliza esta herramienta para cuestiones más personales, pero un poco adelantando esto, lo que suele pasar es que el modelo ahora está identificando muchos falsos positivos, ¿sí? Que es en esto de resguardarse, ¿no? Porque está habiendo muchos casos en donde no sé, personas que están en depresión o, por ejemplo, eso tienen realmente una tendencia más suicida, ¿sí? Que dialoga con esto y hay casos en donde sí han pasado al acto. Entonces, para resguardarse, por ahí lo que hacen es cualquier palabra, porque esto, fíjense que lo que funciona por detrás es una asociación de palabras, ¿sí? Es probabilístico esto, es matemática lo que hay por detrás. Es decir, bueno, cuando palabras más próximas machean con esto que yo quiero preguntar, me da esa respuesta. Entonces, lo que ahora estaba pasando, por lo menos las últimas conversaciones que ha habido en el área más técnica, recuerden eso, que yo vengo de las ciencias sociales, pero bueno, soy parte de un equipo más grande y las conversaciones que hay en relación un poco a esto es que ante la mínima sospecha, ante cualquier palabra por ahí que puede resultar más cercana a cuestiones vinculadas a la autolesión o a este tipo de cosas, enseguida se las deriva, ¿sí? a una asistencia, pero particularmente, por ejemplo, en tu caso fue como más general, ¿sí? Pero lo que estaba pasando o lo que venían reportando es que te tira, por ejemplo, el número de atención al suicida, ¿sí? Enseguida, como para decirte que como para resguardarse de que dieron una respuesta a eso, pero a veces no necesariamente tiene que, o no se llega a ese punto, ¿sí? Pero se anticipa, entonces a lo mejor ya te propone una idea que a lo mejor vos no la tenías de antemano, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que a casos en donde a lo mejor no necesariamente hay que derivarlos a la atención a suicida, se derivan. Y otra cosa de la que pasa es que muchas veces esos números no están funcionando o no funcionan, lo cual genera una situación mucho más panicosa. Ni hablar por el desmantelamiento que hay en Argentina en este tipo de ayudas,
¿sí? Sino porque pasa eso, pasa que como enseguida te mete dentro de un gran grupo que necesita ayuda, pero no puede diagnosticar, porque ahora lo vamos a ver más adelante, porque para diagnosticar que una persona necesita o no necesita ayuda, se necesitan muchísimos más datos, ¿sí? Más datos cualitativos, ¿no? Para poder dar ese diagnóstico, para poder orientar esa ayuda. Pero ahora, bueno, más adelante, cuando les muestre un poco más, seguimos charlando, Ana, si querés, sobre eso. Bueno, avanzo y cualquier cosa que quieran contarme algo de lo que estuvieron probando y jugando, me avisan. Voy a volver a la presentación. Vamos a ver ahí. Bueno, acá les contaba un poco. Esto es un poco lo que estuvimos haciendo. Bueno, ¿y por qué les hice jugar un poco con este System Prompt? No sé si a lo mejor alguien ya sabía lo que significa o qué es esto, pero hay diferentes tipos de prompt. Prompt es una palabra que ahora también está de moda. Esto de hecho, hasta se utiliza como un verbo. Te dice, te vamos a enseñar a promptear. Hay técnicas de prompteo, que es esta indicación que uno le da, esta orden que uno le da al chat para que me genere esta respuesta, ¿sí? Entonces, se supone que cuanto más elaborada sea mi prompt, mi indicación, mejor va a ser la respuesta que me va a dar esta inteligencia artificial. Pero existen dos tipos de prompt. Hay un system prompt, que es con el que ustedes estuvieron jugando, que es el que me guía el comportamiento y el tono, ¿sí? Que va a tener el ChatGPT. Que es esto que yo les decía, que si ustedes por ahí prueban jugar con ChatGPT y le hacen una pregunta y después le dicen, ¿pero estás seguro? ¿Esto no es de otra forma? Te va a contestar quizás la primera vez con una certeza y te va a decir que la respuesta es tal, y vos le decís, pero acá te estás confundiendo, y te va a decir, ay, sí, perdón. O sea, es muy veleta, como se diría en mi zona. Es como que enseguida cambia de parecer porque, bueno, como les decía antes, le interesa agradar, ¿sí? Le interesa que vos te sigas manteniendo la interacción. Este System Prompt puede ser peligroso en el sentido de que, no sé, en el caso que yo les decía antes, de que siempre me diga que tengo la razón, ¿sí? O que esté prompteado el sistema para que me responda de esa manera. Y bueno, esto puede hacer eso, puede, no sé, generalmente puede continuar un delirio si yo quiero poner una tienda de ropa en la luna, ¿sí? Y creer esa certeza, o puede, ir a temas como más finos en donde me sugiera por ahí bibliografía que no existe y yo voy a dar una clase con algo que no está, o empiezo a hablar o contar o a transmitir cosas, no sé. El otro día nos contaba un compañero que la madre había tenido un problema con la obra social y le había preguntado a ChatGPT, y ChatGPT le dijo que por la ley no sé cuánto, y entonces que le dijo que iba a hablar un abogado, que la ley, y todo eso no existía, ¿sí? Y uno está enmarañado en esa historia, que es una historia de fantasía, pero con una seguridad del sistema que responde que es complejo. Y quienes pueden acceder al System Prompt no somos nosotros los usuarios, sino que es el desarrollador del sistema. Y la mayoría de las veces, estas son cajas negras, ¿sí? Esto no sabemos qué es lo que realmente hay por detrás, porque son sistemas privativos, ¿sí? Pertenecen a empresas. O si nosotros podemos llegar a tener acceso al System Prompt, es por una versión paga o una versión plus, algo que me habilita un poco a eso, pero bueno, es otro nivel y no todo el mundo sabe que se puede acceder a eso. Nosotros también un poco con estos talleres y estos cursos que nosotros damos, es empezar a formar ciudadanía, ¿no? Y empezar a ver, bueno, cómo funciona, qué es lo que hay detrás de esta inteligencia artificial y usarla a nuestro favor, ¿no? Realmente que acompañe un poco esto y no nosotros generar esa dependencia. Y adentrándonos un poco a cuál es el problema educativo que podría haber acá, o decir, bueno, cuál es el problema que siempre me responda de esta manera tan linda, tan halagadora. A ver, ahí que te leo. Creo que en Argentina no existe todavía un observatorio de edad oficial, podría crearse como un proyecto de la escuela o universidad. Y sí, ahora lo que se están generando
focos para empezar a ver cómo. Primero que, bueno, la Fundación Vía Libre está tratando de empezar a meterse en la reglamentación, ¿no? Sobre eso no tenemos un sistema todavía de leyes que regule esto. Y, por ejemplo, existe también la TAM GPT, que está empezando a construir un sistema de datos más local, ¿no? Digo, que realmente se entrene con datos que sean propios de la región, ¿no? Y nosotros no lo que sucede actualmente, que es más del norte global. Entonces, bueno, si pensamos en esto como problema educativo, hay investigaciones que muestran que los modelos maximizan estos rasgos de antropomorfización para fomentar esa sensación de compañía, ¿sí? Entonces, muchas veces hacemos eso. Te quedas charlando con la IA, no sé, tengo amigos que me dicen como, dejé la psicóloga porque ahora charlo con ChatGPT o le consulto cosas a ChatGPT. Y bueno, mucho tiene que ver con estos rasgos de que nosotros humanizamos a esta inteligencia artificial, ¿no? Pero la hacemos porque es propensa, ¿no? A que nosotros le demos esta intención. Sin embargo, es importante que esta confianza que por ahí nosotros le tenemos, si está mal ubicada, puede desplazar estos vínculos. Y en vez de querer consultarle algo a un compañero, ¿sí? O, por ejemplo, había colegas que nos decían que en la escuela le preguntaban que querían ponerse de novio con tal, entonces quería ver cómo le podía decir para ponerse, digo, cuestiones más vinculares, más troncales, centrales del vínculo humano, estaban empezando a depositarse en una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nada, volver a pensar que esta conversación que nosotros tenemos con este modelo de lenguaje es un intercambio de datos, pero en una conversación entre humanos hay un encuentro de subjetividades. Y está bueno que no perdamos de vista eso, por más que estemos con una máquina que siempre nos dé la razón y nos diga cosas lindas, ¿sí? Después, si pensamos en la adulación algorítmica, eso sí, me adula en vez de desafiar y todo el tiempo me da la razón, hay muchas cosas que se pierden en términos constructivistas del aprendizaje. Aprender desde el error, cuestionarnos este punto de vista. Imagínense que alguien todo el tiempo nos diga, sí, sí, sí. Digo, hay algo de lo crítico que no empieza a operar en ese sentido, ¿sí? Y aparte, muchas veces, esta información que nos da es información equivocada, ¿no? Esto como nos contaba Andrés recién. En ese sentido, eso, la adulación no es inofensiva, ¿sí? Puede deformar estos procesos de aprendizaje si sostiene estas verdades que son a medias, si evita el desacuerdo, si siempre nos dice lo que queremos escuchar. Y en términos de ocultamiento de la incertidumbre que les contaba antes, en esta transparencia que nos empieza a mostrar los modelos, si la IA podría decirnos cuando no está segura, nosotros podemos complementar con nuestra información. Digo, quizá a lo mejor un primer intercambio que hizo Andrés sobre la literatura infantil, ¿sí? Él lo puede retroalimentar y puede saber eso, cuándo está fallando, cuándo no, cuándo empezar a intercambiar con datos, porque, digo, aprovechemos que lo que corre por detrás de la inteligencia artificial son grandes cantidades de datos, ¿sí? Entonces aprovechemos esas grandes cantidades de datos, ¿sí? Y estas cuestiones más concretas, más puntuales, que tienen que ver con la operación de nuestro conocimiento, que sigan siendo nuestras, ¿no? Y en términos de incertidumbre, estos sistemas plantean que hay una incertidumbre epistémica, ¿sí? Que tiene que ver con la información que tienen. Digo, nosotros, como decíamos antes, está entrenada con grandes datos, ¿sí? Entonces, hay gente que es más idealista de estos modelos y te dicen que va a dar respuestas correctas cuando la entrenemos con toda la cantidad de datos, que eso es humanamente imposible. Pero apunta un poco a esta incertidumbre epistémica, es decir, bueno, no me dé la información correcta porque no la tiene. Cuando la tenga, me la podría dar. Entonces, esta incertidumbre se podría subsanar refinando estos modelos. Pero hay una incertidumbre que es aleatoria, que tiene que ver con cómo funcionan estos modelos, que es probabilística, ¿sí? Y que eso no se va a poder eliminar. Entonces, hoy nos va a responder una forma y quizás después mañana me responda el otro si tiene una cantidad de datos en donde hay variabilidad en esos datos, ¿sí? Porque de hecho, los datos son heterogéneos, o deberían ser heterogéneos, ¿sí?
por lo que sucede socialmente, por lo que sucede en el mundo. Lo que pasa es que actualmente hay una sola mirada, ¿sí? O hay una tendencia a tener una sola mirada. Si nosotros, o sea, ¿por qué nos interesa apuntar a la transparencia? Para nosotros complementar con lo que nosotros sabemos, ¿sí? Hay, por ejemplo, un grupo de investigación que trabaja sobre estos temas decía que había hecho un modelo de lenguaje en donde le permitía predecir algunas cuestiones vinculadas a un restaurante, ¿sí? A las cosas a qué cantidad de gente iba a venir, entonces qué días podía hacer fiesta o no. Y, por ejemplo, había una cuestión que tenía que ver con el clima, ¿sí? O con que en ese momento tal calle estaba cortada, y que esos imponderantes que suceden en la cotidiano, eso un sistema no los tiene, ¿sí? Entonces, digo, si yo le puedo depositar al sistema cuestiones más estadísticas, cuestiones más de procesamiento de datos, y el resto lo puedo complementar yo, ahí hay otro funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, acá hay unos autores que trabajan sobre lectura y escritura, que es Belinchi y Viñas, y dicen esto, que lo que la IA entrega como respuesta cerrada puede ser el punto de partida para abrir preguntas, desarmar lo dado, para mostrar que todo enunciado está situado, ¿sí? Y plantean esta idea de curaduría, que es un poco lo que nos interesa poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, bueno, negar la inteligencia artificial no tiene sentido, digo, actualmente se usa, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esas respuestas? ¿La vamos a tomar así como están o la vamos a empezar a cuestionar? Vamos a ver qué de eso nos sirve. Para poder hacer esa curaduría necesitamos tener un conocimiento. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar algo de lo que no sabemos? Porque no sabemos cuál es la veracidad de esto que nos responde. Entonces, un poco acá para ir cerrando, ¿qué pasa cuando esto se mezcla con decisiones complejas y personales, que es lo que nos decía Ana? Y, por ejemplo, hace poco, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, propietario de ChatGPT, decía que consideraba genial que los jóvenes pidan consejos a la IA, ¿sí? Sin embargo, esto tiene una complejidad. Y ahí les voy a pasar esta tercera actividad que dice, pero que es este segundo cuestionario, para que ustedes me cuenten, ¿sí? Para que ustedes nos compartan qué empiezan a ver en relación a sus estudiantes, en relación a sus jóvenes. Entonces, ahí se los voy a compartir, completen el formulario y seguimos hablando sobre eso. Si los paso por acá, o quienes quieran escanearlo. Y también me avisan si no lo pueden ver. Este cuestionario es un poco más largo, porque tiene preguntas más abiertas, pero es súper importante conocer qué ustedes están observando de los jóvenes que les rodean, ¿no? Particularmente nosotros trabajamos con docentes o con aquellas personas que ejerzan la docencia, entonces van a ver que el cuestionario, por ahí si no están en contacto dando clases, esto puede ser educación formal, educación no formal, un taller, no hace falta que sea en el marco de escuelas, no puedo abrirlo. A ver, si lo vuelvo a pasar. No pude, intenté, pero no pude. Ay, a mí sí me lo abre acá. A ver, prueba de nuevo. ¿A alguien más le pasa? Yo pude. No, yo también pude, lo estoy ya completando. Perfecto. ¿Y si probás a escanearlo? ¿De ahí? Bien. No, porque tengo solo el celu y no me lo puedo escanear con... Claro. Por ahí, si me lo puede mandar una... No sé si está la compañera que tiene el WhatsApp. Sí, quizá desde el WhatsApp puedo abrir. Ahí te lo mando. Genial. Gracias, vaya.
cualquier cosa, yo también estoy del celu. Yo lo que hice fue sacarle, yo tengo el celular Samsung, no sé como si es con otros celulares también lo mismo. Yo le saco captura y bajo la barra de notificaciones donde hay un par de botones y hay uno que dice escanear QR, entonces apretás ahí y tenés la opción como de sacar una foto o para escanear un QR pero que esté ya en la galería como captura de pantalla, entonces te hace recortarlo y te lo escanea. Por las dudas está bueno eso, por si justo estamos desde el celu. Gracias, Miri. Como les decía, quienes por ahí consideran que no ejercen docencia, como les digo, puede ser eso, si dan clases de consulta, si dan clases particulares, todo eso cuenta como docencia, ¿no? Quienes consideran que no, el cuestionario es bastante más corto, ¿sí? Quienes sí pueden comentar algo en relación a las juventudes que tienen cerca, es un poco más largo. Así que tienen ese minuto por si quieren ir al baño, hacer el mate. Sí, ahí después, cuando todos terminen, lo conversamos, Alejandro, está bueno eso, que lo pensemos en conjunto. Claro, eso es lo que les decía antes. Si no dan clases, el formulario se termina. Si dan clases, es un poco más porque lo que nos interesa es ver, bueno, qué pueden ir observando de sus estudiantes, ¿sí? Vos, Malena, no das clases en nada, ¿no? No tenés estudiantes a cargo, no das clases de consulta, digo algo, ¿no? Tengo una consulta. Pasa que no sé si se cuenta, si tiene que ser sí o sí en una institución educativa, porque doy No, no. clases en una casa de centro de acompañamiento, tipo apoyo escolar, taller de escritura, lectura, ronda de cuentos. Perfecto, ¿Cuenta sí. dentro del...? Sí, por supuesto, por eso les decía, cualquier experiencia que ustedes tengan de educación formal o educación no formal, eso, que ustedes tengan interacción con otras personas en términos, en un contexto educativo, ¿sí? De educación, de Buenísimo. transmisión de saberes, exacto. Gracias.
vamos a esperar un ratito más que ahí la mitad ya contestó y la mitad sigue. Me parece bien que se tomen unos minutos para ir respondiendo. Como les decía, este formulario es un poco más largo, pero las preguntas están buenas para que podamos ahora pensar un poco en conjunto qué pasa con nuestras juventudes, ¿no? Y con estos sujetos que estamos en el aula. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta mientras Sí. terminan? Bueno, como me dice, me Sí. cortaba internet. ¿Este video lo subirás en algún lado o podés poner el enlace antes que se me vuelva a cortar? Así lo veo completo porque parte de la explicación me la perdí. Sí, claro, claro. Ahí yo lo estoy grabando y yo después se los paso a las compañeras para que ellas después se los compartan o los suban a algún canal, algo que tengan. Bueno, muchas Seguro. gracias. De todas formas, también les voy a dejar el mail, o bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, también podemos intercambiar materiales. Sí, yo estoy sin la imagen porque se me congela. Pero lo vamos a mandar, a subirlo y mandar por link también junto con los certificados, el material de la charla anterior, el link, la grabación de esta, etc. Ah, genial. Bueno, muchas gracias. No.
Ahí me figura que 22 personas ya lo respondieron, somos 33, voy a esperar un poco más para que lo terminen, así arrancamos, ¿les parece? ¿Quienes todavía no terminaron, les falta mucho? ¿O cómo van? Un ratito más, les doy y ¿listo? Bien, gracias. Bueno, si les parece arranco y quienes todavía no terminaron, a medida que avance lo sigan completando, ¿no? Así soy respetuoso también del tiempo de ustedes. Bueno, ¿por qué nosotros queremos desde el equipo hacer estas preguntas pensando en las juventudes, ¿no? Y pensando en qué sucede en nuestras aulas, ¿no? ¿Por qué esto? Porque este vínculo, ¿no? que se empieza a construir con inteligencia artificial no es solamente el responder preguntas, ¿sí? Sino que moldea relaciones, ¿sí? Muchas veces pasa esto, que ahora nuestros estudiantes o nuestra gente alrededor le deposita esa confianza a la inteligencia artificial de consultarle cuestiones súper personales y que muchas veces hace que que en vez de consultarle a algún docente, tenemos alguna duda, le preguntamos a la inteligencia artificial. En vez de preguntarle tenemos algún problema emocional, en vez de consultarlo con un amigo, con un psicólogo, con una psicóloga, con un especialista, le depositamos esa confianza a la inteligencia artificial. Hay cosas que, digo, es importante volver a ver qué es lo humano que se pone en juego acá, ¿no? Ya que en estos procesos de aprendizaje y en estos procesos terapéuticos también, hay algo de lo no verbal que se pone en juego, ¿no? Digo, muchas veces le habrá pasado que en el aula, por ahí preguntan, ¿entendieron? Y por ahí todos te dicen que sí, y después vos te das cuenta que por la actitud del cuerpo, cuando, no sé, agachan la mirada, digo, hay algo de lo corporal, ¿no? De este lenguaje del no verbal, ¿no? Que bueno, que es importante volver a ponerlo en juego, ¿no? Esto que se dice con el cuerpo. Y que bueno, que la inteligencia artificial definitivamente no tiene esa capacidad profunda de escucha y de tener estos matices. Y bueno, y como vimos antes, ¿no? Si nos adula en vez de desafiarnos o de generarnos esa incomodidad que a veces es necesaria para que se generen estos procesos de aprendizaje,
bueno, puede ser costoso, ¿no? Digo, tiene ahí un punto. Y en esto que decía María José, de que el contexto de soledad muchas veces tiene, nos da esta tendencia a querer interactuar con una máquina, a querer interactuar con un humano, bueno, digo, ahí es donde también nos posiciona a nosotros como educadoras, digo, ¿no? Digo, está bueno ver, bueno, cómo podemos recuperar esa dimensión, ¿no? De lo vincular que si estos sistemas nos adulan, tienen características antropomórficas y nos dan esa idea de certeza, y bueno, ahí hay algo, una contraparte que está haciendo peso, que es importante nosotros ahí ubicarnos desde otro lugar, ¿no? O por lo menos repensar un poco qué pasa con estos espacios de soledad, ¿no? Y que donde esta inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje empiezan a ocupar un lugar, ¿no? Y hay una noción que me parece importante que se lleven, ¿no? Que quizás muchos ya la conozcan, pero que es importante para pensar en términos pedagógicos también, es el sesgo de automatización, ¿sí? El sesgo de automatización como definición tiene que ver un poco con una tendencia que nosotros tenemos a conferirle un grado mayor de autoridad y objetividad y veracidad a los sistemas automatizados en detrimento del juicio humano, ¿sí? Y esto por ahí lo pueden ver en cuando, no, si lo dice la computadora, es correcto. O sea, no hay posibilidad que se equivoque. ¿Cómo se va a equivocar la computadora? Bueno, no, ya vimos que la computadora se equivoca muchísimo, ¿sí? Y este sesgo es producto de una formación sociotécnica que hemos tenido históricamente, que también se ha reproducido en la escuela, en el sistema educativo, este imaginario de neutralidad, ¿sí? Que los sistemas son neutrales. Digo, esto enmarcado, como dice acá, en una tecnología en donde nosotros nos enfocamos solamente en algo técnico, nos corre la idea de que estos sistemas son sociales, son políticos, son neutrales, están generados por personas, digo, no se autogeneran estos sistemas, sino que hay desarrolladores, empresas que son propiedad de humanos, ¿no? Que les dan esta impronta social, política y cultural, y por qué tienen una tendencia a reproducir determinado contenido y no otro, ¿no? Entonces, esta percepción de neutralidad, muchas veces, en realidad la mayoría de las veces, refleja estos valores, ¿no? De estos sujetos que están por detrás. Amy Ko es una investigadora que trabaja sobre la educación en ciencias de la computación, de una perspectiva crítica. Ella dice que este imaginario es profundamente pedagógico. Y esto que les decía antes, esta idea de que los sistemas educativos han pensado una alfabetización digital instrumental, que está orientada a usar. O sea, nosotros tenemos cursos que es como aprender a usar tal herramienta, aprender a usar el software. Eso no significa que esté mal que sepamos usarlo, sino que eso tiene que ir de la mano y complementado con una alfabetización crítica tecnológica que cuestione un poco cómo funcionan esos software, que nosotros podamos entender qué es lo que hay por detrás, quién lo hizo, por qué se hizo, con qué intereses se hizo, qué visiones del mundo representa ese software, para que nosotros podamos tener una visión, una big picture que se le dice, de todo el sistema en general, ¿sí? Y eso es poder nosotros tener esta claridad, nos va a permitir empezar a desmistificar esta objetividad que le tenemos a los algoritmos y empezar a ser menos vulnerables a este sesgo de automatización. Yo tengo una colega que me contaba el otro día que estaba en un taxi y que su amiga estaba peleando con el taxista porque estaba con el GPS, con la aplicación del Maps, y le decía que el taxista le estaba llevando por un lugar que era más largo. Y el taxista le justificaba, que él le decía, mirá, tengo tantos años en el auto y no es conveniente ir por acá porque por ahí es más peligroso, por acá es más corto porque hay una diagonal. Y había una certeza de esta persona en la aplicación que le decía que estaba bien el camino que le estaba dando el GPS, y no sé si ustedes lo utilizan, pero ¿no les pasa que a veces te hace girar por un lugar donde no se puede girar, que estás en una avenida, por ejemplo, tienen muchísimos sesgos también estas aplicaciones que
los desconocemos y tenemos esta tendencia a creerle absolutamente a los sistemas, ¿sí? Bueno, esto es parte de un sesgo de automatización que opera y que tiene que ver con la formación que nosotros tenemos en esta alfabetización digital, ¿sí? Para terminar, quiero recuperar un fragmento de este texto que le decías de Belinches y Viñas, que dice que la IA genera textos, pero no los piensa, que es un poco, no me acuerdo quién ahí lo comentaba ahí en el chat, y ahora les abro los micrófonos para quienes quieran comentar algo al respecto lo puedan compartir. Y dice esto, que la IA genera textos, pero no los piensa. No tiene intención, no duda, no reescribe con angustia, ni alegría, ni pasión, ni emoción. Simula, imita, organiza lo que ya fue dicho. Aporta eficiencia, pero no necesariamente profundidad. Aquí reside una tensión central. ¿Cómo seguir leyendo y escribiendo desde una ética del pensamiento crítico cuando las tecnologías tienden a ofrecernos respuestas cerradas, formatos estandarizados, soluciones prefabricadas? Y desde la docencia, ¿cómo enseñar estas prácticas sin caer en el rechazo tecnofóbico ni en la aceptación acrítica? Este cierre a mí me da ganas de tensionarlo con algo que dice el equipo de Paola Ricarte, que quienes tienen posibilidad de escucharla es magnífica, es una investigadora mexicana que trabaja sobre ética y la inteligencia artificial feminista. Y dice que debemos desafiar el pensamiento binario que sitúa la relación de las personas con los algoritmos como simplemente de dominación y resistencia. La relación es también ambigua y fluida. Las personas obedecen, negocian, resisten simultáneamente. Digo, y un poco esto es lo que me interesa que quede como polulando un poco ahí. No es ponerse en estas posturas extremistas ni dicotómicas, sino decir, bueno, conocer estas herramientas que empiezan a ser parte de nuestra cotidianidad, que se empiezan a meter en el aula, que se empiezan a aprender en nuestras prácticas de relación con el conocimiento. Y bueno, ¿qué uso le vamos a dar a eso? ¿Qué posición vamos a tener con respecto a esto? Es una forma de empezar a tener una ciudadanía digital más activa, ¿no? Y empezar a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Digo, no es ni oponernos, ni es aceptarlas acríticamente, sino que empezar como a tensionar un poco esto y ver, bueno, qué de estos sistemas nos van a permitir para ayudar. Digo, nos dan calidad de vida y nos permiten abrir el pensamiento. Digo, esto, la posibilidad de tener un GPS que me diga a dónde puedo moverme o cómo llego de un punto a tal otro, digo, eso tiene que ver con la cantidad de datos que han ofrecido las personas, ¿no? Y que se generó esa herramienta que nos habilita otra forma de vida, cómo los algoritmos permiten ahora diagnosticar algunas cosas por ejemplo, los algoritmos que se han utilizado en el ADN para descubrir hijos de desaparecidos. Digo, hay un montón de modos y de usos de la inteligencia artificial y de estos datos que sí hacen a la calidad de vida y sí mejoran nuestra ciudadanía. Bueno, veamos en dónde vamos a apoyar este tipo de cosas y qué otras prácticas requieren de tener un posicionamiento más personalizado, ¿no? Y en esto que decía, de si hay una tendencia a espacios más solitarios, volver a proponer canales de encuentro, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que a mí me da ganas de dejarle para que piensen, y como les decía, abro el espacio para que, comenten, pregunten, lo que tengan ganas de compartir en relación a eso. ¿Alguien quiere compartir algo? Yo primero felicitarte porque estuvo muy bueno el encuentro, digamos, fue muy interactivo y me gustó mucho, aunque la segunda encuesta no la pude responder porque no estoy dando clase actualmente.
pero me dejó pensando primero lo de cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Y también me hizo acordar un poco, más que nada capaz que con los profesores un poco más dinosaurios, tanto en la escuela secundaria o en la universidad, de que teníamos que ir muchas veces en la parte de evaluación a decirle lo que ellos querían escuchar. Y es un poco también un poco lo que sucede acá, ¿no? Como la IA nos dice lo que queremos escuchar. Entonces termina siendo un poco reproductor, digamos, un poco sigue siendo lo mismo en sí en el sistema educativo. Eso más que nada. Muchas gracias. Sí, es súper interesante porque definitivamente opera de un modo en el que nos calzó bien, por decir una forma, ¿no? Digo, la forma, esto de que nos responda lo que queremos escuchar, que nos dé siempre una respuesta, de que haya una disponibilidad 24/7, digo, todo eso opera en un discurso también de la inmediatez, en donde el equivocarnos, digo, en esto si haces este paralelismo, Santiago, sobre las evaluaciones, que el error siempre estuvo mal visto, ¿no? Digo, no se piensa el error constructivo como lo pensamos en términos más piagetianos, por decir una forma de relación con el saber, sino de que el error está mal. Entonces, imagínate si una inteligencia artificial que viene a ser como superadora nos va a venir a decir que no sabe, ¿no? O se va a equivocar. Es muy raro que te diga que se equivoca. Si te dice que se equivoque, te pide disculpas, te adula, te dice... y digo, bueno, me parece que es importante que tomemos todas estas cosas para pensar, bueno, qué lógicas son las que nosotras queremos llevar al aula, ¿no? Es re interesante esa reflexión. Está muy buena. Gracias. María Emilia, sí. Yo simplemente, sí, te agradezco el encuentro, que estuvo muy interesante, y me parece que es interesante esto, llevarlo a las discusiones que se vienen abriendo en las aulas, porque hay mucha confrontación y también diversidad en los usos. Los mismos estudiantes, están los que utilizan, están los que no y se oponen, porque ven en eso un reemplazo de esos procesos de esfuerzo cognitivos que implican los aprendizajes. Y tal vez sea revolucionario ponerle ciertas pausas en ciertos momentos. No sé si se sigue escuchando, porque perdí a María José. Sí. Bueno, en muchos países están limitando, también hay un debate en nuestro colegio y se están tomando medidas al respecto. Para mí tiene que haber pausas muy claras para el encuentro y también formas de abordar la IA generativa desde la criticidad con objetivos más precisos. Hay algunos momentos más libres, pero después para volver y acompañarlos a los estudiantes en esa mirada crítica, ¿no? Es interesante. A veces me desilusiona la IA generativa por lo que he visto y porque estudiantes que se animan más a la participación oral, a los debates, uno tiene la sensación de que avanzan más y profundizan más, y aquellos que se apoyan demasiado, sin mucha criticidad en la IA, pareciera que van resolviendo, pero no profundizan. Pero son sensaciones, tal vez sea más complejo. Sí, mira, a mí se me vienen dos cosas en esto que decía Andrés, de esto que también traía Ana del celular. Digo, el celular también, digo, hace un par de años discutíamos lo mismo, si el celular podía ser parte de la escuela, si no tenía que ser parte de la escuela, si estaba dentro del aula, digo, bueno, y ahora, digo, lo pensamos quizás en algunos espacios como una herramienta más, digo, me parece que está bueno darnos esas discusiones, no tenerle miedo, ¿no?, a estas herramientas que aparecen, ¿sí?, sino tomarlas y empezar como a conocer cómo funcionan, y a partir de ahí eso, ver qué usos nosotros le queremos dar y en qué cosas sí queremos que funcionen. Por ejemplo, no sé, yo estos temas doy un seminario en la maestría de docencia universitaria, que es sobre cultura algorítmica, y entonces lo primero que le pregunto es en qué les gustaría que la IA los reemplace como docentes, así como jugando a eso, y la mayoría dice cargar el CIGEVA. Digo, en la vida universitaria, de la docencia universitaria, cargar ese sistema es mecánico, es engorroso, digo, esas cuestiones como más mecánicas, depositárselas
Y de hecho, por ejemplo, hay una escritora que dice que quiero que la IA lave los platos, limpie la casa, digo, me reemplacen esas cuestiones para que yo sí pueda producir conocimiento. Digo, esto en forma como de juego, ¿no? Digo, para pensar en qué lugar le queremos dar. Y bueno, definitivamente no sé si actualmente tenemos respuesta para ver, bueno, qué cosas puede desplazar la inteligencia artificial, pero si pensamos en las bases vygotsquianas del término de desarrollo y pensamiento, digo, la mayoría de ustedes son parte de los profesorados, así que deben haber visto las teorías del aprendizaje de Vygotsky. Digo, eso, Vygotsky dice que uno aprende, o sea, se desarrolla y se genera el pensamiento por medio del lenguaje, ¿no? Digo, y digo, si hay algo que empieza a reemplazar un poco esta interacción, y bueno, definitivamente, o quizás sea más propenso que haya alguna implicancia en el pensamiento, ¿no? Digo, en esto si uno tiene la capacidad de verbalizar, de escribir, de transmitir, de compartir, y digo, bueno, en esa interacción se genera más desarrollo, se genera más pensamiento. ¿Qué efectos tiene la inteligencia artificial actualmente en el pensamiento? Es necesario que pase tiempo, es necesario que siga habiendo más investigaciones, así que les aliento y los invito a que participen de grupos para pensar esto, y bueno, y de seguir viendo qué cauce le vamos a dar a esta herramienta que bueno, que nos avasalló, ¿no? Porque ahora parece que no se habla de otra cosa que no sea de esto, ¿no? María José. Queda un poco lejos mi intervención, pero no quería pasar por alto esta cuestión de que en mis clases también había un sector que los usaba y otro sector que era más crítico. Entonces yo creo que también es muy terrible que quede reducido a las posibilidades, ¿no?, críticas de las familias, de esos jóvenes que están con subjetividades en construcción y que necesitan de alguna manera esta alfabetización, y que tienen que ser políticas de Estado, políticas públicas, porque no puede quedar reducida a la individualidad de quien tiene un criterio que pueda, ¿entendés?, responder críticamente al uso de dispositivos, y haya una masa de millones de jóvenes, de personas que están todavía, digamos, como atrapadas en esta lógica terrible de estas empresas que bueno, que se nutren de eso, de esa dependencia y de esa falta de cuidado de nuestros jóvenes. Eso me preocupa. Sí, totalmente. Digo, esto pasa, digo, yo trabajo en la educación en ciencias de la computación, y en su momento fue la programación, y después la robótica, y ahora la inteligencia artificial. Digo, estamos luchando para que estos temas se den como parte de los contenidos obligatorios de la escuela secundaria, para generar eso, ¿no? Digo, democratizar el conocimiento es poder ofrecer a quienes se educan que tengan la posibilidad de acceder a estos conocimientos. Por ejemplo, ¿qué pasa, no sé, quienes tienen conocimientos básicos sobre computación? Por ejemplo, acá en Córdoba, las escuelas privadas enseguida pusieron materias auxiliares para trabajar con eso. Entonces, quienes tienen la posibilidad de pagar esa formación, van a tener esos conocimientos, y quienes son parte de las escuelas públicas, y eso es un proceso más largo, como vos decís, si no hay un involucramiento del Estado que pueda mediar eso, sigue siendo desigual, ¿no? Pero bueno, me parece que un punto de esperanza es decir eso, con la formación que uno va haciendo, como vos decís, siempre parece que queda como a título personal, ¿no? De quien tenga ganas de formarse en eso, pero bueno, también es una punta para empezar a hablar sobre estos temas, y que bueno, y que esto en algún momento logre democratizarse, ¿no? No sé si alguien más quiere participar. Yo, de mi lado, les agradezco un montón. Nada, este tiempo que han estado acá, que hemos estado compartiendo. Quizás parece un poco
siento que hablo un montón, pero bueno, también tenía muchas ganas de contarle un montón de cosas de las que nosotros estamos compartiendo acá, y bueno, y abrirles el canal para que sigamos en contacto, y bueno, cualquier duda, consulta o lo que quieran escribirme, acá les dejo el mail, y apenas corte la grabación, se las comparto a las compañeras para que después se las puedan divulgar. De mi parte nada más, no sé, Ana, Miri, si ustedes quieren... Sí, yo estaba tratando de desmutearme. En esto de las desigualdades y qué sé yo, acá internet se colgó un poco y que voy quedando... No, básicamente sumarme primero a decir que la verdad que estuvo buenísimo el taller y que uno se queda pensando un montón de cosas, entre ellas la necesidad de que haya para los docentes formación en estos temas y para los jóvenes también, ¿no es cierto? Es decir, este acceso a decir, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo puedo utilizarlo de la mejor manera? Y qué riesgos implica también. Agradecerte muchísimo, Emilia, y bueno, y también a todos los que han estado hoy acá en estas casi 2 horas enganchadísimos, y bueno, repetir que la semana que viene vamos a estar enviando todo el material y los certificados y demás para todos y todas. Y bueno, y agradecer a los chicos, a Miranda y demás que convocaron para la actividad. Sí, yo, bueno, obviamente voy a agradecer a vos, Emilia, Anita, y bueno, y a todos los que participaron. La verdad que para mí es súper importante, y más estando en la carrera que yo estoy, y bueno, y como todos que estamos en los profesorados, y nada, esto que yo dije al principio, de que no, en la formación, en la carrera, mientras tanto, a veces, bueno, surgen nuevas tecnologías y eso, y como que no llegamos a llegar a verlo, ¿viste? O no a implementar, sino que, bueno, a estudiarlo más que nada. Y bueno, y para las personas también que están ejerciendo hoy en día la docencia también es muy importante, porque es como que de la nada se te dispara todo para cualquier lado y no sabes qué hacer. Lo mismo, bueno, cuando surgió el celular, o cuando se empezó a usar más el celular en la escuela, bueno, es una herramienta nueva y hay que ver cómo usarla. Bueno, hoy en día creo que está mucho más controlada, por así decirlo. Falta todavía, obviamente, pero bueno, nada, pienso eso, como no demonizar estas cosas, estas tecnologías, sino que, bueno, nada, es como que hay que, por así decirlo, adaptarse y encontrar nuevas formas, y tanto para lo académico y tanto para uno mismo, en lo social, y bueno, nada, eso. Gracias. No, ustedes. Bueno, que terminen bien el jueves y bueno, que tengan un buen fin de año. Gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias igualmente para todos y todas. Gracias. Gracias, nos estamos viendo.